Bendiciones nuevamente. Aquí estamos con ustedes para compartir las escrituras. Y este estudio de Isaías, el cual estamos desarrollando con un propósito de poder entender más a fondo las escrituras y historias bíblicas impactantes del profeta, juicio y restauración. Pastor, muy buenas, ¿cómo está usted? Buenos días, pastora, muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones con este precioso mensaje que es la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con esta hermosa palabra, y donde nos habla en el libro de Isaías capítulo 3, versículo 16, y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, andan con cuello henguido y sus ojos desvergonzados, cuando andaban danzando y haciendo son con los pies. Aquí estamos viendo la condición, mi hermano pastor, de la cual estaba esa ciudad y aquellas mujeres que se encontraban en aquel lugar. Entonces vemos estas mujeres de la cual es como, después de tantas cosas y ver la situación precaria que tenía esta ciudad y aquellas mujeres, mire cómo nos la muestra el Señor. Andaban desordenadamente porque dicen las mujeres, las hijas de Sión. De Sión. Oiga bien, cuando están hablando en esa forma y el profeta estaba diciéndole a ella por medio de nuestro Señor cómo andaba ese pueblo en ese tiempo. Perdidamente, mire usted, cuando ya no tenían vergüenza, ya no tenían nada, ya eso ya era para ella. Y delante de Dios, todo esto es abominación. Sí, pastora, vea, porque hay muchas personas de que creen de que la belleza es mostrando el cuerpo, no, señor. La belleza es una mujer bien organizada como lo manda el reglamento de nuestro Dios. Bueno, así vemos que en medio de este caos, en medio de esta situación, de todo lo que estaba pasando allí en ese lugar, vemos que en medio de esto, Isaías advierte del juicio. Isaías también ve la redención, o veía la redención, la promesa de redención. Entonces vemos que decía, estas son palabras, el nuevo remanente de Yahvé será para hermosura de su gloria y fruto de la tierra para la grandeza y honra de los sobrevivientes de Israel. Algo que queda como aquí, como para uno meditar, que esto es para a los sobrevivientes de Israel, a los que sobrevivieran a esa situación de la cual el pueblo estaba pasando, o la ciudad. Sí, pastora, cuando el profeta anunciaba un juicio, era que anunciaba una destrucción para ese pueblo. Y cuando él anunciaba eso, pero cuando anunciaba también la redención, venía también otra cosa importante para la tierra. Así que vamos a mirar Isaías 4:2, donde nos está hablando, como para seguir ampliando este tema de la cual, este estudio, la cual estamos aprendiendo. Dice, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura de su gloria y de fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Cuando estaba hablando de los sobrevivientes era porque sabía que iban a quedar poquito. Así Oiga, es. porque cuando habla, por ejemplo, cuando hay un sismo en una parte y, por ejemplo, hay esa cantidad de desaparecidos y dice los sobrevivientes fueron los poquitos que quedaron. Entonces, cuando el profeta estaba anunciando la destrucción, pero también anunciaba la redención para los sobrevivientes. ¿Y cuál era esa redención? Estaba anunciando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos este pasaje de las Escrituras de Isaías 4:2, vemos que Dios prometía
lavar las inmundicias de las hijas de Sión, limpiar la sangre de Jerusalén, trayendo purificación y renovación al pueblo. Mire, cuando el Señor se preocupaba en ese tiempo y se preocupa todavía por su pueblo. Si nosotros hacemos un análisis cuando esa preocupación que el profeta le decía al pueblo de Israel, cuando el Señor se preocupaba por limpiarle con la sangre, ¿cierto? La sangre del pueblo. Sí, y mire lo que las escrituras mismas nos los enseñan. Dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Cuando está devastado esa parte, por ejemplo, destruido totalmente, y cuando él prometía lavarlas con la sangre, ¿cierto? O sea, así quedaban purificadas las poquitas mujeres que había. Mire cómo será la importancia que es para nuestro Señor el ser humano. La humanidad. Porque si nosotros estamos analizando esta parte de Isaías, todavía Jesucristo no había venido. Entonces, cuando él estaba tratando por todos los medios para ver cuál era la solución para él recuperar a su pueblo, y él sí sabía de qué manera lo iba a hacer, lo que no se esperaban, la forma como él lo iba a hacer era el ser humano. Ahí en ese capítulo 4 de Isaías, con el versículo 4, vemos también que nos lleva que Isaías cantaba una canción en parábola, o una parábola que representaba a Israel. Y también vemos que de la manera como se expresa, cómo le habla. Dice, Dios había plantado una viña en una ladera fértil, cuidándola con esmero. Mira algo precioso, Dios había plantado una viña en una ladera fértil y cuidándola con esmero. Pero en lugar de dar uvas buenas, produjo uvas silvestres. Esta viña debería ser o debía haber sido una fuente de alegría y de frutos, pero se convirtió en una decepción. Mire usted cómo estaría el Señor, ¿cierto?, decepcionado, ¿verdad? No, y Isaías, la manera cuando expresaba también esta parábola. Sí, pero por eso cuando el Señor estaba, porque el Señor hizo a la humanidad, la hizo con un buen propósito. Y nosotros tenemos que mirar que esa grandeza de Dios, nosotros somos sus hijos. Y cuando un hijo deshonra al padre, tiene una tristeza enorme, ¿cierto? Mire, hizo una gran viña, ¿cierto?, en medio de una ladera, ¿verdad? Y la hizo fértil, o sea, buenas tierras, buena semilla, buen todo. Para dar buen fruto. Para dar buen fruto, y mire usted el fruto que está dando el ser humano. Así que si miramos Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2, y vamos a mirar esas palabras. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, que había mi amado una viña en una ladera fértil, y había cercado y desplegado y plantado de vides. Escogida había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Cuando el Señor esperaba buenos frutos del ser humano,
Y mire usted... El resultado de hoy en día. El resultado de hoy en día, el resultado se está viendo... No es el que esperaba Dios. Exacto, estamos hablando de aquella época Sí, del profeta Isaías. Pero hacemos una énfasis y una comparación hoy en día, cómo está la humanidad y qué fruto le está dando también al Señor. Para los que quieran seguir profundizando esta parte estudio en sus hogares, le voy a dar una cita para que cuando, no la vamos a mencionar aquí porque estamos en el libro de Isaías. Váyanse a Mateo 21:33 para que ahí sigan hablando, investigando de el dueño de la viña. Mire usted, pastora, cuando el profeta anunciaba todas estas cosas benditas que hizo el Señor, la gran viña, y la plantó, ¿cierto?, en una ladera, ¿sí o no? Y la hizo fértil, buena tierra, buenos frutos, para que la persona se señorease aquí en la tierra y también le diera buenos frutos al dueño de la viña. Pero por lo contrario. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted tiene unas edificaciones, unas casas, y usted las arrenda, ¿con qué fin las arrenda? Con el fin de que le den el arriendo, ¿cierto? Buenos frutos. Buenos frutos. Entonces resulta una cosa, que si el arrendatario no le paga al dueño de la casa, ¿qué hace el dueño? Lo echa de la casa. El Señor ha tenido mucha misericordia que todavía nos tiene aquí en su viña. Sí, Señor. Qué lindo mensaje, de verdad, que esto es para que reflexionemos a todo esto que estamos aprendiendo en este estudio de Isaías. Así que miramos el libro de Isaías en el capítulo 5, versículo 1, se narra, la cual estuvimos leyendo, y vemos ahorita que con el dolor de Isaías pronunciaba una serie de advertencias, de castigos contra los malvados que oprimían a los demás y cometían injusticias. Pastora, vea, mire, si es que cuando el profeta, cuando el Señor, primero que todo el Señor, decidió llamar a Isaías para que le llevara el mensaje a su pueblo, mirando el Señor la maldad que había en su pueblo, en su tierra, y mire usted cómo estaba buscando la forma para suavizando para que la gente se fuera apartando del mal y buscara hacer el bien. Pero es todo lo contrario. La gente se aparta del bien y sigue haciendo el mal. Por eso esta advertencia de la cual Isaías hablaba sobre el juicio que vendría de naciones extranjeras, que levantaría Dios trayendo destrucción sobre Israel. Esto todo es a raíz de esta consecuencia, a raíz del pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es, pastora? Muerte. Entonces, por eso cuando hay muchas veces que en una parte donde se está cometiendo pecado y hay esa cantidad de muertos, vamos a analizar y vamos a ver qué estaban haciendo esas personas. Porque es que el Señor no se place de que el ser humano esté en pecado. El Señor se regocija cuando el ser humano está haciendo lo correcto, lo que verdaderamente le agrada a Él. Así que para analizar este pasaje de las Escrituras, en el versículo 26, alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrán pronto y velozmente. Yo quiero que miremos algo para poder empezar a ampliar y es que en el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que le cambiaría su vida para siempre. Aquí vemos, y es que la visión que tuvo Isaías
vemos que el Señor, Isaías tuvo una visión que le cambiaría para siempre. Vio al Señor, escúcheme bien. Él vio al Señor sentado en el trono, un trono alto, sublime, y su manto lo llenaba el templo. Mira la visión tan hermosa que tuvo Isaías. Por encima de él habían serafines, y cada uno de ellos con 6 alas. Entonces, 2 de las alas cubrían su rostro, y 2 cubrían los pies, y 2 volaban. Entonces, mire que todo es esta visión tan hermosa. Oye, una visión que yo digo que, una oportunidad de estas. Oh Dios, la verdad que sería una maravilla también. Pastora, vea, cuando el Señor escoge una persona, ese llamado, y le muestra cosas, y vea, la inteligencia viene de Dios. Si usted puede analizar algo, en ese tiempo el Señor se iba cogiendo las personas indicadas, o sea, puede que no supieran muchas cosas, pero que tuvieran el Espíritu de Dios, que era lo más importante. Imagínense que Isaías quedó impactado por su santidad. Imagínense en Dios. Isaías se queda, impresionado al estar en la presencia de Dios. Y también ahí en ese momento podemos decir que Isaías se da cuenta de su pecaminosidad, de estar en la presencia de Dios, reconocer que, imagínese un hombre que viene de un pueblo, viene de allá, pues en el pecado y todo eso, porque cómo estaba la nación, ese lugar, y permitirle a Dios estar en ese lugar precioso, es una belleza. Pero mire usted una cosa, ahí hay una diferencia en el profeta, ¿cierto? Cuando está diciendo él mismo, ¿cierto? Él mismo decía que estaba viendo él esa visión en presencia de Dios, sí. cuando él era un hombre todavía, un hombre pecador. Entonces, a veces en la tierra, aquí, ahora mismo, en la actualidad, hay veces que la persona tiene un don y el otro tiene otro don, y resulta una cosa, que el dueño de los dones se llama Jesucristo. Y la persona está haciendo el mal, y el Señor se está manifestando por medio de ese don que le dio. Entonces la persona está engañada, está diciendo, es que yo estoy haciéndolo bien, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo las cosas como deben de ser. Y no es así. Uno tiene que juzgarse uno mismo y analizarse si verdaderamente yo soy la persona correcta que el Señor me está tomando. Y vamos a mirar este pasaje de las Escrituras en el versículo 15, estamos en el capítulo 6. Pero yo quiero que usted, pastor, miremos este punto, y dice, donde Isaías, mire cómo se sentía. Y entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí está lo que yo estaba diciendo. Sí. Ahí está, o sea, lo que pasa fue que me anticipé cuando el profeta decía que si él mismo decía que estaba en un pueblo inmundo, ¿cierto? Entonces de labios, y nosotros ya hoy en día no estamos de labios apenas. Hoy estamos físicamente totalmente está, como se dice, no tiene cambio ya. Y en otras palabras, mi pastor, y es que Isaías se siente indigno de estar delante de Dios o ante Dios debido a su pecado y al de su pueblo. Y mire usted una cosa, cuando él se miraba así, el mismo profeta se miraba así, pero el Señor no lo miró así. El Señor lo miró el hombre ideal para llevar las buenas nuevas de lo que él le estaba encomendando. Entonces miremos que este varón de Dios se habla y se dice también en las Escrituras que los serafines vuelan hacia él y con un carbón encendido, dice que tomado del altar y toca sus labios. O sea, mire, eso tiene un símbolo. Mire usted la prioridad, o sea, que le mostraba, ¿cierto? ¿No? Y lo que veía él, porque todas las visiones
que la persona ve es porque Dios se las está mostrando. Esto está simbolizando, esto nos quiere decir, es un símbolo de purificación de sus pecados. Sí, claro, porque el carbón encendido significa eso. Y nosotros vamos a analizar qué carbón tenemos nosotros encendido en nuestros labios y en nuestra boca. Analicémoslo. Y es que si miramos, me devuelvo un poco, porque es que mire, pastor, cuando el carbón llegó a él, que a los labios de él, porque allí nos los muestra en la palabra, pero yo quiero que miremos este punto en el 5, en el versículo, es que él dice, ay de mí, que soy muerto de labios. O sea, mire cómo se sentía delante de Dios. Y otra palabra, mire lo que dice ahí cuando en la Biblia se dice esa palabra, ay de mí, ¿cierto? Con dolor. Claro. Con mucho dolor. Cuando uno dice, ay de mí. Sí. Con mucho dolor porque al ver las atrocidades que estaba él viendo y él en medio de todo ese pueblo maligno es escogido por Dios, pero él mismo consideraba, siendo yo una persona inmunda, ¿cierto? Porque mire que el 7, mire que este punto está tan interesante. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y viviendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Y si me adelanto al 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y se quitará tu culpa y limpió tu pecado. Así sucesivamente cuando nosotros... La purificación. Sí, cuando nosotros estamos haciendo lo que no le agrada al Señor y yo voy y le pido perdón a Él y me hace heredero de nuevo, me hace nacer de nuevamente y tengo esa herencia en el reino de los cielos. Esa es la participación que Él le dio de una vez al profeta. El profeta andaba junto con el pueblo, andaba junto con la inmundicia, pero no era inmundo. Entonces, miramos aquí a Abías, que este acto precioso representa la purificación y el perdón de Dios hacia Isaías. Asimismo, tómelo usted allá donde usted se encuentra, tómelo que ese perdón también nos cobija a nosotros. Sí, bendito sea Dios. Entonces miremos aquí que el 8 está hablando y dice, después oí la voz del Señor que descendía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Mire, pastora, cuando... Él dice que escuchó la voz de Dios. Sí, cuando el Señor se decide a tomar a Isaías como el mensajero, era porque él ya veía ya la falencia tanto de los reyes en ese tiempo que estaban patrocinando las cosas... El pecado. El pecado. Entonces, sí, en ese tiempo, cuando el reinado era del rey Osías, ¿cierto? Entonces cuando el Señor decide de coger al profeta. Así que este versículo de la palabra del cual estuvimos hablando dice que muestra la disposición de Isaías para servirle a Dios como su profeta. Qué bonita palabra. Mire, cuando nosotros tenemos la voluntad para servirle al Señor y no lo hacemos, no es pecado. Así que durante la crisis política del rey Acab de Judá, se enfrenta a la amenaza de Siria e Israel. Dios envía a Isaías a consolar acá y darle una señal de esperanza. Isaías anuncia la señal de esperanza para su pueblo Judá. Vamos a mirar el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14.
donde habla y nos dice: por lo tanto, el Señor mismo dará una señal. He aquí que la Virgen concebería y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ya ahí estaba el profeta anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se estaba hablando, cuando comenzamos hablando de la redención, de eso se trata. La redención es nuestro Señor Jesucristo y por eso ya el profeta comenzó a anunciar la venida de él y de qué manera iba a llegar. Así que este pasaje, este versículo de la Biblia nos está hablando de que promete de que Dios estará con su pueblo, pero también profetiza el juicio que vendría sobre el pueblo debido a su desobediencia. Analice usted la desobediencia del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de ese pueblo, ahora vamos a meternos nosotros. ¿De qué manera estoy obedeciendo yo? Sí. Si yo estoy siendo una persona obediente o yo soy desobediente, entonces estamos proclamando el juicio que hacían los desobedientes en el pueblo de Judea. Sí, que te invito para que miremos el libro de, Isaías, ya saben, pero el capítulo 8 y el versículo 7 y 8, donde dice: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de ríos impetuosa y muchas, y esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, pasando hasta Judas, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará anchuras de la tierra, oh Emmanuel. Este versículo de la cual estamos hablando, se habla de la invitación a Siria como juicio divino. En otras palabras, describe la invasión a Siria como juicio divino. Analicen ustedes para ver si se está cumpliendo lo que el profeta dijo. Desde ese tiempo, esa profecía se ha estado cumpliendo reiteradamente en muchas ocasiones. Lo que pasa es que el ser humano está tratando de desviar al otro ser humano. ¿Cómo? ¿De qué manera? No, que ellos son los que gobiernan, que ellos son los que hacen. No, señor. Aquí el gobernante de esta tierra se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser obedientes y ir haciendo lo que a Él le agrada. Porque si nosotros hacemos lo que a Él no le agrada, estamos buscando juicio para nuestra nación. Así que, a pesar del juicio, Isaías ofrece una visión de esperanza para el futuro. Vamos a mirar Isaías 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. De la esperanza. De la redención, de esa paz que vendría sobre la faz de la tierra. Pero miren ustedes a ver de qué manera fue recibido el Mesías. Entonces miramos que este versículo siempre hay algo que nos deja allí como para quien dice, investígame, porque la palabra es para eso. Este versículo anuncia a una luz que traería esperanza y salvación. Isaías ofrece una visión esperanzadora del futuro, anunciando el nacimiento de un gobernante justo. Estamos hablando de Jesucristo, que iba a gobernar con justicia.
Mire usted una cosa, cuando estamos hablando de un gobernante o de una justo, estamos hablando del propio creador de los cielos y la tierra. Es el único que parte justicia, es el único que es imparcial, es el único que sabe castigar y es el único que sabe tomar decisiones. Si nosotros miramos cuando el profeta anunciaba esa venida del Señor, pero también anunciaba un juicio que también acabaría con Siria. Entonces, si nosotros estamos oyendo esta hermosísima palabra y la estamos viendo, también nos está anunciando las buenas nuevas y nos está previniendo para un juicio también. Así que Isaías describe al Mesías que traería paz, justicia a su pueblo. Y mire usted que sí la trajo. Cuando nosotros estamos analizando las partes fundamentales, cómo el Señor se le manifestaba al profeta para su gran venida a la tierra. Él veía que el mundo tenía un colapso totalmente de idolatría, lleno de pecado. Pero él dijo, voy a ver si de esta manera, trayendo a Jesús a la tierra, para ver si de pronto la gente cambiaría el modo de pensar. Así que si miramos aquí donde estamos, pero en el versículo 6 nos habla y nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se llamará Emmanuel. Gloria a Dios, la verdad. Dios con nosotros. Oiga bien, cuando el Señor dice y nosotros decimos Dios con nosotros, nos podemos apropiar de esa palabra. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? Cuando nosotros estamos apartados del mal. Porque si nosotros estamos haciendo el mal, Él no es Dios con nosotros. Así que este versículo, mi pastor, nos está hablando, nos está diciendo que se celebra este versículo celebra el nacimiento del Salvador prometido. Cuando el profeta le anunciaba la venida, ya le estaba diciendo de qué manera iba a salir aquí en la tierra. O sea que el Mesías iba a gobernar con justicia, equidad. Y mire usted una cosa, entonces mire usted que a Juan de los Reyes se levantaron en contra de él, porque pensaban de que él iba buscando el reinado era terrenal, y el reinado del Señor no es terrenal, es muy celestial. Así que el Mesías gobernará con justicia, equidad, trayendo paz y prosperidad. Cuando somos prósperos nosotros y tenemos paz, ¿quiere que le diga? ¿Sabe por qué? Oiga bien, es que aquí en la tierra se habla de paz y aquí no hay paz mientras que no tengamos esa paz interior de nuestro Señor. Es el único que nos va a dar la paz. Es el único el que va a gobernar con equidad. Es el único justo. ¿Por qué? Porque aplica la justicia. Y aquí en la tierra nos agachamos y pasa por encima de nosotros. Así que Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Y aquí pronto estaremos con ustedes trayéndole la siguiente sesión de este pasaje de las Escrituras, estudiando el libro de Isaías. Y viendo las promesas que le daba el Señor a su pueblo, y esa misma promesa es para nosotros. Un placer de estar con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares, y que Dios los bendiga ricamente.